SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Señores, tal cual lo habíamos anunciado, nos ayuda a poner la mañana en camino el autor de Que vuelva la celeste de antes. Se trata del, entre otras cosas, licenciado en Ciencias de la Comunicación, Sebastián Cittadini. Buen día, bienvenido, Sebastián. Hola, Alejandro, ¿todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por aceptar la invitación. Por favor, gracias a vos. A propósito de este libro, que además cuenta con el prólogo de Andrés Reyes, estimadísimo amigo, Andrés Reyes, y con un epílogo del Canario García, ¿no? El propio Canario García. El propio. Sí. ¿Cómo llegaste a él a propósito? Imagino que Andrés, a lo mejor por las vueltas y el trabajo tuyo. Sí, con Andrés, en realidad, mira, nos conocimos personalmente el mes pasado en la presentación del libro, en la Feria del Libro, pero en realidad teníamos contacto por las redes sociales hace tiempo, por estas cosas, digamos, de la página y por las cosas que hace él, ¿no? Que lo sigo hace tiempo. Y bueno, fue un gusto poder haberlo tenido, digamos, escribiendo el prólogo y después en la presentación como haciendo de adusto, que estuvo ahí, se robó el espectáculo. Sí, recordemos a la gente, o informemos a la gente, Adusto es un personaje que nació en el marco de unas transmisiones del fútbol del grupo, del equipo 13-0. Claro, ¿no es con cierto? el profe Piñerúa. Encabezado por el profe Piñerúa. Y que estaban en Océano, ese grupo, ahora con otro nombre, recuperé el nombre, Fútbol y Compañía. Claro, ahí va. Y bueno, Andrés ahora está en Océano. Claro. Ahí va, Andrés está en Océano, en esas movidas que hubo en todos del año los pasado. pases, sí. Andrés no siguió con esta barra, pero sí sigue con su personaje, claro, entre otros aportes. Es genial el personaje, lo recomendamos para los que no lo conozcan. Es muy bueno. Muy bueno. Y bueno, y después, como me preguntabas, lo del Canario García, que viene, bueno, a raíz de la página en Facebook del Que vuelva la celeste de antes, que bueno, empezó un día el contacto a través del hijo. Ellos viven en Grecia, el hijo me escribió un día diciéndome que bueno, que el padre había conocido la página a través de él, que se la había mostrado, y bueno, se había quedado muy gratificado que lo homenajearan, porque entre otras cosas el hombre tenía como la creencia de que en Uruguay nadie se acordaba de él. Entonces fue muy loco, porque es como que me mandaba a agradecer de parte a través del hijo, que bueno, que él veía, que bueno, que la gente lo recordaba eso y que lo emocionaba. Y bueno, y a partir de ahí empezó como tuve algún contacto con él por mail, por chat y demás, y terminó en esto de proponerle hacer el epílogo, que al principio él lo dudó un poco porque no se animaba o no sabía. Pero está buenísimo, Está muy bueno, realmente probablemente tenga más pluma de lo que él mismo cree, ¿no? Sí, aparte al leerlo me pasó a mí, y creo que le pasa a todos los que lo han leído, es que al ser una vivencia transmitida desde adentro, de lo que él vivió y sintió en toda esa trayectoria con la Celeste, realmente es muy emotivo lo que él transmite ahí, y bueno, está muy bueno, y creo que pone un broche ahí de oro para el libro. ¿Y cuál es el génesis? ¿Cómo nace la idea de este libro? Que ya desde su propio título incluye, por decirlo menos, cierta dosis de provocación, de ironía, ¿no? De mirada cómplice sobre el fenómeno del fútbol y de la selección en particular, ¿no? Claro, eso es pienso que lo que hace que esta idea se haya mantenido, ¿no? en el tapete, y que siga contando con ese retorno de la gente, ¿no? En principio a través de las redes sociales, y después, bueno, ahora con la salida del libro, que es un poco esa idea, ¿no? O sea, esto viene de hace casi, va a ser 5 años, primero en Facebook, después en Twitter y web, y bueno, la cosa empezó a crecer, y derivó en lo que es el libro, que bueno, un poco la idea era plasmar esa idea madre ahí, pero como en otro formato, ¿no? Pero sí, como decís vos, de aunar un poco esa ironía con ese toque nostálgico que tenemos, y con ese sentimiento tan arraigado de los uruguayos hacia la camiseta de la selección. Mucho se asocia la dosis de hombría y presencia a la prevalencia del pelo facial en los integrantes de una oncena, pero aunque la percepción pueda ser la de que esto siempre fue así,
cabría decir que no. Por ejemplo, los gloriosos olímpicos del 24 y el 28 y los campeones del 30 no usaban barba ni bigote. Por algo son las cosas, ya que un Mariscal Nasazzi o un Lorenzo Fernández con pelo en la cara habría sido demasiado en términos de hombría y ningún rival hubiera podido manejarlo. Esta gente era más de la gomina y la cara de piedra, pero lucían impecablemente afeitados, tal vez por influencia de sus padres europeos y de la época en la que les tocó vivir. Ya en los tiempos de Maracaná aparecían el bigote finito tipo Anchoita de Alcides Edgardo Gigia y el más frondoso mostacho del Mono Gambetta. De a poco el bigote se empezaba a imponer como una señal de identidad. El pelo debajo de la nariz era algo bastante normal en la sociedad y en algunos de nuestros esforzados atletas. Al igual que en el caso de los gloriosos olímpicos, cabe decir que un Obdulio de barba también hubiera sido imposible de enfrentar para los rivales de la época. Schiaffino ponía el jopo, Gigia y Gambetta ponían el bigote y el negro jefe se encargaba de los huevos. Así arranca este artículo bajo el título Bigotes y barbas eran los de antes, como ven. Mientras hay una recorrida con inocultable dosis de humor, hay también una inevitable y bienvenida recorrida por gestos, protagonistas y hechos de carácter histórico, reales, ¿no? Claro, Iba, es el centro de todo esto, es como esa recuperación o reivindicación histórica de, como decís, de cosas reales que ocurrieron verdaderamente y bueno, sí, como con un toque de humor y de homenaje, ¿no? Al mismo tiempo. Ajá. En el ranking de bigotes, bueno, que más adelante en el artículo, estoy hablando solo de este artículo de los tantos que componen el libro, ¿no? Hay un ranking que está encabezado por Nelson Agresta, un 5 de la escuela de primero pego, después pregunto, capitán de la selección uruguaya, campeona de América del 83 y hombre de firmes convicciones. Mantuvo el bigote hasta bien entrado el siglo XXI, cosa que pocos pueden decir. El segundo es un bigote que yo cuestiono un poco, porque viste que las cosas son de acuerdo a la memoria emotiva y cómo uno se conecta con ellas. Exacto. Y vos aludís a Juan Masnick. El Chueco y su bigote imponían respeto. Un zaguero que irradiaba seriedad y no sentía el rigor. Jugaba fuerte pero con lealtad. Daba y recibía siempre callado. De los que se retiraban en silencio, sin homenaje ni partidos de despedida. Porque Masnick tuvo con y sin bigote en su época nacional, creo recordar. Sí, el tema es que en la selección, en el Mundial de 74, que estaban Pavoni, Claro, era claro. Una pareja ahí de buenos bigotes. Este es Daniel Felipe Revelés. ¿Cuántas selecciones en el mundo pueden presumir de tener el zaguero apodado el Zorro por su bigote? Como país tuvimos la suerte de mostrar a este hombre en las canchas mundialistas seriedad, cara de sorete y más patadas que un cable pelado. Bueno, el Zorro también lo vi hace poco en un supermercado y ya no tiene más bigote, ¿no? Y es como que... Porque además en el caso de Revelés, un dato que... Bueno, al que cualquiera puede acceder porque no se necesita ser protagonista de los hechos para hablar de los hechos, ¿no? Claro. Bueno, fuera. Sí, claro. Si no tendría gracia. Además, desde la perspectiva histórica, lo más probable es que si fuiste protagonista de los hechos, lo estés contando mal, claro. Porque fuiste protagonista. Sí, claro, justamente. Claro. Pero hay una cosa que yo lo recuerdo perfectamente a Revelés, porque viví con mucha intensidad, del mismo modo que vos contás que fuiste a todos los partidos del Mundialito. Pero me ¿Viste acuerdo. todo? Pero no te acuerdas. Como esos gurises que le reprochan a los padres haberlos llevado a Europa cuando tenían 5 años, ¿viste? Claro. 4. Técnicamente fuiste, pero bueno. Me llevaste esa edad que no me acuerdo de nada. Claro. Bueno, volviendo al tema, Revelés integró aquella emblemática selección conducida por Bentancur y Gesto, Claro. que ganó el sudamericano acá en Montevideo y por ende clasificó a el mundial de la categoría en Japón, cuando los mundiales juveniles, no se le decía sub-20 en aquella Claro, época, era juvenil. eran incipientes. Seguro. Había Sí, ocurrido sí, primero el de Túnez, si no me equivoco, Sí, 77. con el mismo grupo, y después vino en el 81 en Japón. No, 79. 79, todo el 79. Es el que gana Argentina con Maradona y Ramón Díaz. Ni me lo cuento, ni me lo recuerdo. Y Menotti en el banco, dirigiendo. Claro. Lo que sí me acuerdo es que Revelés
no era titular en el juvenil. Y después se transforma en titular por lesión o Alawich o Cáceres, que era como la Domingo pareja Rufino de central. Cáceres. Domingo Rufino Cáceres, aquel de Peñarol. ¿Te acuerdas? Y Alawich, un zaguero espectacular, más técnico de Danubio. Nelson Alawich. Nelson Alawich, que después creo que fue representante de futbolistas Sí. o sigue siéndolo. Bueno, ¿y cuál crees que es tu público? Porque yo me sentí parte de este público, de tu público. El público es primero a lo que yo apunté o pensé que sería el público que viene siguiendo la propuesta en estas plataformas de redes sociales y en la web hace años y bueno, ahí ya hay una cantidad de gente que ya conoce y hay un poco de medio camino hecho por el tema de que a veces capaz que el que no tiene o no conocía esto de antes, por ahí le ha pasado que gente que capaz que no lo entiende o piensa que es 100% en serio. Claro. Y Bueno, esa era una pregunta, si no corrías el riesgo de que costara un tiempito entender que esto incluye una mirada por lo menos irónica. Claro, es que eso ha pasado en varios momentos en las redes primero y después hasta incluso con gente que se ha enfrentado al libro. Pienso que bueno, que es un poco el tema del sentido de la ironía, capaz que a todos nos agarra en diferentes grados, ¿no? de esa escala y bueno, algunos lo tenemos más desarrollado que otros y bueno, puede pasar que a alguno por ahí en principio le resulte medio difícil de digerir por ese lado. Quizá la respuesta está en lo que vos mismo escribiste a propósito de qué nos lleva a gritar que vuelva la celeste de antes, ¿no? Y señalás, entre otras cosas, elevamos bien fuerte nuestro grito por todos aquellos que tienen claro quiénes son el Pelado Peña, el Indio Morán, el Chueco Perdomo, Heber Silva Cantera, también por los abuelos que les hablaron a sus nietos del Peta Ubiña, del Mudo Montero Castillo, o por aquellos que tienen como prócer al Canario García, a Paolo o el Chengue. Recuerde que cada vez que le grita al televisor y piensa que todo tiempo pasado fue mejor, hay un montón de gente que grita con usted, sin piensa que el fútbol actual es reducto de metrosexuales. Acá tiene un lugar donde se lo entiende. Este es su lugar. Si su espejo, su modelo a seguir en la vida personal, si su modelo a seguir en la vida personal es el mago Fabián, o si Obdulio es su Dios. Y termina diciendo el autor, Sebastián Cittadini, vivimos tiempos de fair play, señores. ¿Dónde quedó el ganar a cualquier costo? El hacerse fuerte de locales, el peso de la camiseta. Hubo un tiempo en que los futbolistas eran hombres curtidos, de barba tupida, pectoral peludo. Eran personas capaces de compartir la barra del bar con algunos de manera normal, sin peinados raros. Los vestuarios olían a linimento en vez de oler a superstar. Por esos tiempos alzamos el vaso y nos rompemos la garganta gritando que vuelvan los viejos valores, que vuelva la celeste de antes. Claro, eso es viste, un poco lo que decías antes, ¿no? De que tal vez ese ideal en el fondo es algo con lo que todos crecemos acá, ¿no? De que nos inculcan eso, bueno, pero no sé, Uruguay siempre tiene que ser favorito en los mundiales. ¿Por qué? O sea, en la vida real no es así. Y que bueno, que todavía hay... No, pero voy a una anterior. Nos inculcan, ahora yo decía bromeando un poco a propósito de tu... Y lo de la garra y todo eso lo traemos. Tenemos que ir a los mundiales. Claro. ¿Y por qué? Porque si vos revisás la eliminatoria, a Uruguay ahora volcó la balanza a las maduras. Pero eran parejas las hubo un momento en que estábamos casi empatados. Sí. Por lo tanto, era como decir, voy al baile y me voy de la mano con una muchacha. Entonces, como Capusotto, ¿viste? Claro. Que dice que te aconseja cómo levantar minas, ¿viste? En uno de los dos. Y entonces le pregunta al locutor, ¿y cómo te va? Dice, no, usa otras palabras. Dice, no levanto nunca una. Entonces, dice, ¿por qué? Claro, ¿Por qué habría de pasarnos algo que en general
nada indica que nos tenga que pasar siempre. Claro, aparte es como eso que hasta se han hecho estudios al respecto hablando de si la influencia de haber ganado en Maracaná fue positiva Mala o buena, o negativa, claro, ¿no? claro. Y es como que eso, lo que trata la idea esta y el libro es justamente por un lado como homenajear a toda esa gente porque la Celeste de antes es como muy amplio, es todo lo que no es la de ahora o la de Tavares, ¿no? Entre comillas. Yo sea de paso que soy un ferviente defensor de todo lo que ha hecho Claro. Tavares y lo que viene haciendo. Que además se da de bruces en buena medida con ese ambiguo concepto la Celeste de antes. Claro, ¿no? porque aparte Tavares también dirigió una Celeste de antes y es como un poco lo pensaba, ¿no? Por ejemplo, mi hijo tiene 6 años, ¿no? Y él en el Mundial del 2014, que era muy chiquito, estaba con todo aquello de los macaquitos de esos que venían del supermercado, no me acuerdo de cuál. Sí, esos cabezones. Y entonces se lo sabía todo de memoria y miraba los partidos conmigo y todo. Y entonces le empezó a pasar que ahora él no le da más pelota a los partidos, porque mira que no ve que no está Forlán, que no está Lugano, que no está Arévalo Ríos, y todo lo que estaban ahí, sí. es como que no conoce a nadie. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos pibes? Valverde, ¿quién es Bentancur? ¿No? Entonces como que él con 6 años ya tiene una Celeste de antes. Ya tiene. Y es como que el concepto Pero es que vos decías renueva. recién en la presentación del libro, a propósito de los metrosexuales, y yo recuerdo que yo era un muchacho joven, te diría un niño, pero ponele, te concedo la idea de preadolescente, adolescente joven, y recuerdo a un vestuarista, periodista, aludir a que, no me acuerdo si el vestuarista o quien estaba entrevistando, un viejo técnico, decir, ahora los futbolistas llevan secador Claro. para una vez que salen de la ducha. Muy, ahora hay los clubes de Europa los multan. Si el jugador no se seca el pelo porque se puede enfermar y se enferma y no juega y pierde plata el equipo. Pero era como decir, loco, el vestuario en el que estuvo Obdulio, vos con secador. Y ahora mismo, poner eso de Europa que van un paso de otro, pero claro, por otras razones, ahora mismo me parece que los tipos no llevan secador, llevan 72.000 perfumes. Sí, y claro, estará el más coqueto, el menos coqueto, como siempre, ¿no? Bueno, pero ¿entendés? Y ya estoy hablando, el cuento que yo te estoy haciendo tiene por lo menos 35 años. Sí, bueno, ahí ¿entendés? Claro, en el libro hay una parte que, hablando de que lo nombraste hoy, el Mudo Montero Castillo, que encontré por ahí en una entrevista, que él decía como que cuando se retiró del fútbol, que ya había empezado a ver que había secadores de pelo en los vestuarios, como que eso fue una señal de que se tenía que ir. Ya está. Me acuerdo una entrevista a un compañero del Mudo Montero Castillo, el papá de Paolo Montero, ¿no? Solo que uno fue figura, ídolo nacional, y el otro figura e ídolo en Peñarol. Exacto. Y los dos, a Montero Castillo yo no lo vi jugar, según dicen, de altísima calidad técnica, porque a Montero Castillo se dice que le pegaba patada a todo lo que se moviera. Él dijo que pegaba más que Paolo. Pero no solo era... Bueno, también son épocas distintas, ¿no? Sí, claro. Creo que Montero Castillo no solo era eso, ¿verdad? No, obviamente. Pero en todo caso hay una frase de Montero Castillo, acerca de Montero Castillo, que la dijo, no sé, ponele que creo que fue Hildo Maneiro, pero podría ser otro, que Hildo Maneiro decía que en las prácticas nunca quería quedar en el cuadro enfrente a Montero Castillo, porque Montero Castillo te mataba patadas. En la práctica. Aún en la práctica. Sí. Al compañero que tenía que jugar el domingo era como más fuerte que él. Entonces decía, ojalá me toque del lado de Montero. Esa época era medio así en general, ¿no? Y algunos exponentes, como el caso de él, que a mí me causaba mucha gracia, que en una entrevista que salió hace unos años, que él le preguntaba, bueno, ¿cómo te compararías vos con Paolo? Y dice, no, bueno, creo que él juega un poco más que yo. Y hablaba como en presente, como que él todavía era jugador, dice, y yo pego un poco más. Así que, bueno, que obviamente yo no lo vi jugar, pero me imagino que por los cuentos y demás que pegaba bastante. Este libro, que vuelve a la Celeste antes, vamos a una pausa, ve la luz en el marco justamente de un proceso, en líneas generales, muy exitoso de la Celeste. Claramente exitoso, ¿no? Sí. Es decir, y muy distinto a cualquier cosa que se haya visto, ¿no? Bueno, entonces me gustaría que también conocer tus reflexiones acerca de este momento, de este proceso, y ahora de que se lleva a cabo un sorteo. El sorteo prueba nos dio que estábamos con Alemania, ¿no? Sí, con Dinamarca. Alemania y Dinamarca. Dinamarca siempre nos complicó la vida. Y una Nigeria. Nigeria, ahí va, sí.
Entonces digo, vamos a tener más suerte, porque el azar no te puede dar. Y que se repita el mismo va a ser difícil y esperemos que no. Ayer escuché a Kessman, me gustó lo que dijo Kessman. No suelo coincidir con lo que dice Kessman, pero igual es una de las avenidas nuestras, ¿no? Claro, que duda cabe, el Mariscal. ¿no? Entonces, Kessman decía, pero mira que yo pienso en Dinamarca y no tiene los jugadores que nosotros tenemos, ni brillan como brillan nuestros jugadores. ¿Viste? Una idea de decir, pará, que nosotros los miramos a ellos, pero ellos nos miran a nosotros también. Lo que pasa es que Dinamarca tenemos los dos antecedentes, los únicos dos en mundiales que, bueno, que no son, claro. Por eso yo lo comentaba. Sobre todo el del 86, que fue. Siempre nos amargó la vida. Fue doloroso. Estaba aquella anécdota cuando le recuerdo, está aludiendo nuestro invitado al 6-1. El 6-1 del mundial. Que Dinamarca nos propina en la serie, ¿no es cierto? El segundo partido de la serie. Le habíamos empatado a Alemania en el arranque, ¿no? Claro, 1-1, un gol de Alzamendi. Sí, y nos empatan estuvimos a punto de ganar ese partido, sí, ¿no? que nos con un planteo táctico muy interesante. Fernando Alves, me acuerdo que yo tenía 9 años, ahí pues me acuerdo que se atajó hasta la vida y nos empatan en el minuto 85. Y en ese contexto viene Dinamarca y nos golea. El primer tiempo creo que termina 3-1 o 2-1, ¿no? 2-1, ese gol de penal de Francesco. Enzo, sobre el final. Sí. Pero el 2-0 ese hasta ahí era como el 2-0 que Holanda nos hizo a nosotros en el 74. Era 2-0, pero podía ser perfectamente 20-0. Sí, ¿Me acuerdo? Fue una debacle. Una debacle. Entonces dice que cuando Enzo hace el penal, y serio, adusto, agarra la pelota y ya viene rápido al medio. Algunos compañeros dicen que le decían pinchala. Claro. Ponele hielo. Pinchala, claro. Porque si termina así, faltaba todo un tiempo, claro. ya lo veían, que la liebre se había escapado. Fue ¿no? difícil esa. Señores, nos vamos a la pausa, estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Sebastián Cittadini, que vuelva la celeste de antes. A propósito, el arte de la portada de alguna de las imágenes, ¿de quién es? Es de Federico Murro. Sí. Hijo del ministro. ¿No es hijo del ministro? ¿Vos sabés que no sé? Creo que sí, ¿eh? No sé, pero la verdad que es Creo que sí, porque siempre supe que el hijo del ministro trabajaba en la plástica y en el diseño. Sería puede ser, aparte no es muy común el apellido tampoco, así bien. Fue una propuesta de la editorial, entonces, no es que sea un amigo tuyo. No, claro, él ha hecho otras ilustraciones para otros libros de fin de siglo y bueno, fue la... Porque me gusta mucho la recreación que hace de imágenes clásicas. Claro, yo lo que el criterio mío fue seleccionar las imágenes a mi juicio de las que eran, o sea, porque había... Pero hay una relectura de las mismas, claro, ¿no? Había como un espacio para determinado número de imágenes y esta primera imagen, la tapa, recordanos, contala, ¿cuál es? Y bueno, esa es el festejo después del gol de Guilla en el 50 con Obdulio levantándolo en andas, reconociéndolo después como él lo ha hecho, lo hizo en muchas notas como el hombre del partido y el artífice de la victoria uruguaya. ¿Será cierto que Miguel le dijo, ¿no me viste que estaba por el medio, solo? Y según decía el Alcides Guilla... Déjala ahí que está bien. Déjala ahí que está bien, nomás, claro. Eso es buenísimo. Claro, eso es buenísimo. Déjala ahí que está bien. Irrefutable. Pero me encanta ese estilo uruguayo del propio compañero que le reprocha... En el gol de la final del Campeonato del Mundo, en Maracaná, 200, el compañero le reprocha, ¿no me viste que estaba solo en el medio? Esa es al revés de la de Maradona con el gol a los ingleses que le decía a Valdano. Se lo contó en la ducha. Mirá que mientras yo iba, todo el tiempo te estaba viendo y estaba buscando el momento de dónde pasártela. Y Valdano dice, no puede ser. No puede ser que este tipo esté haciendo este gol y se esté acordando de mí o me esté mirando. Buenísimo. Siempre cuenta Valdano. Es al revés de esa. Dice, ¿cómo era capaz de mirarme, de saber dónde estaba, de saber por dónde venía y de querer tener la intención? Claro, y poco menos que le pide disculpas. Es decir, mirá que no encontré el momento. Ahí Valdano le dijo, déjala ahí que está bien. Claro. Bueno, señores, estamos poniendo la mañana en camino, ya venimos. Ya volvemos con la mañana en camino. Sebastián Cittadini, autor de Que vuelva la celeste de antes. Y bueno, ¿cómo vivís todo este fenómeno? Para que algunos mensajes lleguen. Por ejemplo, el de Rafael, que dice...
Preguntale cuando se rateaba del liceo para ir al Charrúa a ver las prácticas de la selección del 92-93. Todavía recuerdo la confianza que le tenía a esa selección y cómo se calentaba cuando le decía que no iba a clasificar. Es un hincha real de la Celeste de antes. Yo no sé quién es este Rafael, pero estoy seguro que por las cosas que te dice ahora, pero fundamentalmente por las cosas que te dijo cuando vos seguías a esa controvertida selección de Cubilla. Exacto. Yo que soy un poco más grande que vos, ya te aseguro, y para pelear nomás, que este es más hincha de Peñarol que de la selección. Ah, no lo dudes. No lo dudes. Él primero Peñarol. A esos hinchas de Peñarol, eso también está cambiando con Tavares, lo he notado, ¿no? Esa cosa de Peñarol que dice, a mí no me importa la selección, y si no clasifican mejor, porque así yo... No, yo tengo amigos, entre ellos se encuentra este señor que manda el mensaje. No, le mando un beso cariñoso a Rafa Piñeiro, nuestro querido amigo, como Sí, un amigo. sí. Acabamos de descubrirlo, yo no lo sabía que era amigo tuyo, igual que amigo nuestro. Gran valor y amigo Del liceo, de toda la vida, casi. Sí, de casi 20 y pico de años. Uh-huh. Y es verdad eso que él habla ahí. Yo siempre fui muy hincha de la selección y muy en épocas de que era difícil, ¿no? De renovar un poco la ilusión con esas controversias que había, idas y vueltas. No, porque veníamos de un lío machazo, ¿no? Acerca del Mundial de Italia. Claro, eso, Paco Casal, los repatriados, Cubilla, jugadores con Copa hambre. América del 91 con solo jugar el medio local. Y bueno, y eso de seguir de forma bastante enfermiza a la selección. Pero ojo, porque a esa selección ya se había llegado al arreglo. Claro, eso es como la segunda etapa dentro del ciclo de Cubilla. O sea, la primera etapa, No, claro. él como que marcó la cancha no repatriado, solo jugar el medio local, que estaba la Copa América aquella con Me Peter parece que no le ganaba la cuarta de Basáñez después. Claro, no, Sí, va una cosa. Claro. Todo el mundo se empezó a preocupar. Y entonces, bueno, eso que alude nuestro amigo es que yo en alguna ocasión me iba desde el liceo, o sea, no llegaba a entrar y me iba. ¿Y a qué liceo ibas? Iba al José Pedro Varela. ¿El de acá del centro? Sí. ¿El José Pedro Varela Sí, privado, sí. el de la calle Colonia? Sí. Pero tú ibas hasta allá. Y no, sí, claro. ¿Hasta el Charrúa? Y me encontraba con un compañero, con Sebastián Banzini, que bueno, no lo vi nunca más, pero que compartíamos un poco esa afición. Y nos encontrábamos en la puerta. A veces de repente algunos nos dejaban nuestros padres en la puerta del liceo y nos tomábamos un bondi hasta el Charrúa. El 105. Sí, o uno de esos, 108, 114, no sé, alguno de esos que iban para... 105. Charrúa, Sí. por Bolivia. Y bueno, y fuimos varias veces a ver las prácticas de selección, que estaba ya los repatriados Pero bien ya se vueltos. había llegado al arreglo, eso es lo que quiero Estaba decir. Francesco, Lipato Sí. Aguilera, Sosa, Fonseca, toda esa gente. Yo tenía linda. una amiga más chica que yo, una amiga que se iba a ver al Pepe Herrera, estaba enamorada del Pepe Herrera. Claro, estaba el Pepe Herrera también. Iba a verlo de cerca el Pepe Herrera. Claro, y después cosas como ir, por ejemplo, me acuerdo una vez fui a un partido que se jugó contra Banfield en el estadio un domingo de mañana, que empatamos 1-1 y era la entrada de un alimento no perecedero y no habría más de 5.000 personas. Y la selección era eso. Pero eran las estrellas además, ¿no? Sí, pero aparte estaban esos repatriados, pero los conjugaba de repente con un Hugo Romeo Guerra o con un Nelson Cabrera, o sea, muchachos Sí, de acá todavía, del claro. medio local, que eran como los jugadores fetiche de Cubilla, ¿no? Acordate que mi cuadro de fútbol tuvo con Peter Méndez a un referente de esa. Sí, la de Cubilla, ¿no? Copa América del 91, que fue el goleador de la Copa, Sí, o sea, que tuvo su momento Sí, ahí. claro, sí. Claro, y muy querido también por la gente de ese momento, porque esa selección era de jugadores que por ahí no eran conocidos para el gran Lo público. interesante de todo eso, mira que hablando, ¿no? de los valores, como que una vez terminado el Mundial de Italia y que fue visto acá como un subrayado fracaso, y yo digo que por lo menos es discutible lo de subrayado. Claro. Yo pienso que Uruguay pudo aspirar un poquito más, ¿no? Es como que siempre se tenían esas expectativas, ¿no? En el caso igual de esa selección, yo siempre he dicho que eran expectativas relativamente fundadas. Por la gira previa. Primero, claro. un nivel de futbolistas de una generación de calidad. Sí, muy buena, sí. Creo que solo superada por el trío, históricamente estoy hablando, el trío Forlán, Suárez, Cavani. Cavani. Sí. ¿Me explico?
trío en el que ya no está Forlán. Claro. Por lo tanto, desde ese lugar, yo creo que bajamos un escaloncito. Y sí. Igual, lo que no significa que esta selección pueda tener mejores rendimientos. Son Claro, cosas no, distintas, es ¿se distinto, entiende? claro, sí, Bien, sí. bien. Bueno, pero esa selección era una maravilla, con Sosita en la eliminatoria imparable. Y una cosa claro, que... Sosa fue prácticamente el factor fundamental de la clasificación, lo llevó él al equipo, ¿no? Y además recordar que a poquito tiempo antes había ocurrido la Copa América en Brasil. En Brasil, Nos ganaron con la aquel, final, pero el gol aquel contra Argentina, claro, sí, sí. Un Sosa imparable. No, el Sosa del Inter que era un infierno. O sea, un infierno como pocas veces uno ve un jugador con tanta capacidad de hacer tanta cosa. Claro, ¿no? y en una época el fútbol italiano era la mejor liga del mundo, Sí, que no existía la incidencia de Sosita. No existían los comunitarios, era o sea, 3 extranjeros por equipo y eran los alemanes y Sosa. Y además, imagínate, con el liderazgo futbolístico de Francesco, y además, en fin, una serie de... Sí, no, había tremendo. Y como plantel. dijiste vos, una gira previa muy satisfactoria. Claro. Estábamos como... Y un debut en el Mundial altamente satisfactorio, porque peloteamos literalmente a España, claro. España. Claro, cosa que no sé si alguna vez se ha dado en la historia de que, creo que pelotea un equipo europeo. Con el penal de Sosita se nos fue todo. Se nos fue para arriba Se la fue pelota y para abajo la ilusión, ¿no? Sí, fue sí. una cosa... Y fue el punto, creo que Sosa lo ha dicho muchos años después, como que él anímicamente se vino abajo con ese penal errado y bueno, de forma medio inversamente proporcional con él también en un bajón, me parece que el Lo que te equipo quiero decir, lo bueno, sintió. le empataste a Alemania, a España. Después te gana bien Bélgica, pero Uruguay no jugó tan mal. Hay que ver ese partido de nuevo para ver que no... Lo que pasa es que... Hay que juntarse a verlo. A verlo. En YouTube, hacer un asado y El juntarse. profe Peñerúa, que yo quiero mucho, admiro hace tantos años, trabajé con él, y vos, por supuesto, seguramente ubicás y Sí, lo sí. tenés como, me imagino, un tipo ahí interesante. Claro, ¿no? sí, sin duda. Él insiste que el mejor partido de Uruguay fue ese, los mejores niveles de juego los tuvo Uruguay frente a Bélgica. A Bélgica. Lo que pasa es que llegaron 3 veces y no hicieron 3 goles, o 4, Sí, no sí, sé, sí. tampoco es que... Sí, ¿no? sí, que capaz que no fue tan... No se reflejó tan ciertamente el resultado como en el Claro. juego. Y bueno, y después sí, se jugó muy mal frente a Corea. ¿Te acordás? Fonseca con el gol de cabeza que él... En offside. no termino nunca de saber, ¿sí? Estaba... Fue medio, Porque te medio acuerdas que hubo polémico. como una sí, magia sí. en el centro Pero y- sí, fue... O sea, había que ganar, porque aquello de los mejores terceros, ¿no? Y Que entramos... y- en el Mundial del 86 también clasificamos de Fue la igual misma que el forma. Mundial del 86. Claro. Y del mismo modo que a nosotros nos eliminó Argentina, en el 86, en el 90 nos elimina Italia. No se elimina Italia. Lo que pasa es que contra Italia definitivamente fue una cosa... Contra Italia, si no recuerdo mal, creo que no pasamos la mitad de la cancha. Fue una cosa bastante... Una murga hizo una definición perfecta de ese partido. El equipo atrasado y el arquero adelantado. El gol de Schifo, de Esquilachi. de Totó. Te tira de median y Alves está en la mitad del área. Sí. No sabemos qué. Pero no, qué- no Uruguay atacando. Claro, Alves estaba descoordinado con el resto del equipo. Para mí un resumen perfecto de una murga que dijo el equipo atrasado y el arquero adelantado. Sí, fue ese partido. Bueno, y te acordás aquella debacle, bueno, que jugadores con hambre, estos tienen plata, tienen reloj Rolex, manejan autos lindos. Claro, lo que nos pasó a nosotros ahí en el 90 fue lo mismo que le pasó a Argentina 20 años después con aquella diatriba de Fernando Niembro que es tan famosa, ¿no? Que está en YouTube, despotricando contra los jugadores millonarios que están lejos de la comparándolo gente. con los jugadores uruguayos. Y diciendo, mírense en Uruguay. Y eso lo habíamos vivido 20 años antes Y nosotros. siempre decían, miren los porteños, Claro, que que eso sí quieren jugar en la Que selección. es raro que nosotros de golpe nos encontráramos y lo reenganchamos, ¿no? Con lo que vos me preguntabas antes de todo lo del proceso Tavares. Justamente lo que logra es eso, lograr posicionarnos como un ejemplo en algo en lo que nunca fuimos un ejemplo a nivel organizativo y de planificación de un proceso de selección, porque incluso la selección uruguaya que ganó mundiales, Juegos Olímpicos, muchas Copas América y demás, o sea, siempre estuvo marcada por la desorganización, la improvisación, ese caos institucional que dentro de él ganábamos, por lo que dijimos en algún momento antes, ¿no? El contexto histórico es lo que determina, o sea, de repente había cosas que
que eran buenas en ese momento, que después no serían llevables a la práctica o aplicables en la época actual. Entonces, bueno, un poco eso de que nos tomen como ejemplo y que haya algunas selecciones que digan abiertamente, bueno, nosotros queremos copiar este modelo, y bueno, en eso nos encontramos ahora hace ya unos cuantos años, y es por lo menos un fenómeno que además se ha estudiado y ha sido objeto de algunos trabajos de periodistas o investigadores de bueno, ¿qué fue lo que qué paradigma cambió Tavares con este proyecto que viene implementando, y pienso yo que es algo que, como mucha gente ha dicho, es algo que tal vez lo vamos a apreciar en su justa medida con la perspectiva histórica que nos va a dar cuando esto termine, ¿no? Que probablemente volvamos a lo de siempre. Vos decís que tener camas chicas, no tener buenos lugares de concentración, sí, tener mucha improvisación. Claro, o que de repente venga una convocatoria nueva y aparezcan 10 jugadores nuevos. Tavares en algún momento va a dejar ser técnico en la selección, y vos decís que eso es probablemente vos decís que será como agua de las manos que vamos a perder. Yo espero que no, pero es un poco... me parece que en Uruguay tenemos una manera de hacer las cosas que se traslada a todos los ámbitos, que lamentablemente, porque estamos de acuerdo que no sería lo ideal, pero tendemos a actuar de esa forma, basándonos en bueno, después vemos y así a la improvisada, y bueno, espero que no, pero temo que sí, que vuelva a eso. El punto de diferencia que puedo tener con ese razonamiento, que es muy sensato el que tú haces, es que del mismo modo que así que en economías, crisis y todo eso, Uruguay y buena parte del mundo, vamos, tampoco pasamos por etapas cíclicas, arriba, medio y abajo del todo, abajo del todo, medio y bien arriba, y así vamos, ¿no? Hay un asunto que la selección tiene, y esto me parece que obra como un dato no menor, este proceso que reúne ciertas cualidades, es un proceso bastante inédito. Sí. Por lo tanto, no podría necesariamente aplicar la idea de que, ¿te acordás que nosotros, del mismo modo que en el 60 teníamos aquello y después lo perdimos para el caos? ¿Se entiende lo que digo? Es probable que alguna de las cosas que se han instalado se han instalado para quedarse. Creo que no es ingenuo de más suponer que hay cosas que ya vinieron para quedarse. Claro, ¿no? Además, si bien la figura de Tavares, obviamente al ser el impulsor de todo el proceso y el proyecto, tiene un peso innegable, pero hay otras personas que de repente están en condiciones de continuarlo. Hay que ver si están las condiciones después dadas como porque, digamos, para que esto funcione tiene que haber... Cuando decís eso, ¿quiénes te vienen en la cabeza? Y por ejemplo, Fabián Coito puede ser un nombre, no sé, Alejandro Garay, toda la gente que está, Rebollo mismo, Otero, toda la gente que está dentro del cuerpo técnico de la selección, y otros entrenadores, ¿no? Por ahí que comulgan con esta idea o esta forma de trabajar, pero como te decía, o sea, para que esto exista tiene que haber un apoyo institucional, sí. Presupuestal, porque, por ejemplo, todas las mejoras que se hayan hecho en el Complejo Celeste exigen un presupuesto que hay que tener voluntad de destinarlo ahí. Entonces, bueno, también va de la mano con toda esta movida de los jugadores, que también es algo inédito, con los jugadores de la selección también tan alineados, junto con los del medio local, como algo que no hemos visto habitualmente, aprovechando como ese posicionamiento a nivel internacional que tienen estos jugadores de primer nivel. Y perdona que insista, y con relación a las posibilidades en la cancha de la selección uruguaya en el marco del próximo Mundial, está bien que en buena medida uno puede suponer que depende de qué serie nos toque, pero vamos, tampoco puede depender solo y exclusivamente de eso, porque si no, claro. Es verdad. Sí. Además, siempre recuerdo el Mundial de Brasil. Nos tocó una serie, a pesar de ser cabeza de serie, la peor serie de todos, ¿no? Claro, y fue rarísimo. Y justamente le ganamos a los que supuestamente, así que... Claro. Sí, o sea, que ahí descubrimos que, bueno, ser cabeza de serie tampoco te garantizaba que te tocara un grupo fácil, ni mucho menos, y a su vez de que cometimos el error de siempre
de decir, le ganamos con la camiseta y perdimos con baile con Costa Rica, y después fue muy meritorio las 2 victorias con los equipos europeos. Y en cuanto ¿Y cómo la ves para...? Y a mí, o sea, yo tengo eso que siempre soy bastante irracional con respecto a la selección y siempre pienso que le va a ir bien. Con un amigo antes del Mundial de Sudáfrica, cuando todavía ni siquiera habíamos ido al puesto de repechaje, yo le dije, mira, este equipo va a clasificar y va a terminar entre los 4 mejores de Sudáfrica. Y él me decía, pero vos en qué te basás para eso. Y yo le decía, no, pues mira, yo pienso que tenemos este equipo y por tal y cual motivo. Mirá. Y se dio. ¿A ese nivel? Sí, o sea, capaz que o sea, yo lo creía, capaz que no se daba. O sea, pero tenía como... primero hubo que ir allá a ganar a Ecuador con aquel penal de Forlán en el minuto 92. No, es que cuando Perú nos gana en Perú... Y estaba puesta arriba. Estoy hablando. Sí. Estábamos 3/4 con el cuerpo 3/4 fuera. Es más, el partido que le sigue a ese fue de local frente a Colombia, acá. Claro. Fue un día de semana y era de día. Ponele 5 de la tarde. No me acordaba de eso. ¿Por qué me acuerdo? Porque yo acá en la radio regalé entradas a los oyentes y a mis amigos que me mandaron de la AUF porque no iba nadie, porque no había razón para ir, porque estábamos... Sí, ya estábamos casi. Y bueno, entonces afuera. Fuimos, deja hacer la selección, eliminatoria, alguna chance hay. Ganábamos ese partido, muy difícil, y ahí se empezaron a dar los resultados. Lo que tiene la eliminatoria es que no solo jugás vos, sino que jugás nosotros. Claro. Y como es parejo, pierde el que vos pensabas que no iba a perder. Estaba cuesta arriba, la verdad que no. Estaba muy cuesta arriba. Y el propio repechaje, a pesar de cómo arrancamos, ganándole allá de visita sobre el pasto... Sí, sintético. Nunca vi un caso donde el pasto sintético esté mal, ¿no? Pues, estaba horrible. La ironía más grande del mundo. Sí. Vos tenés pasto sintético para que siempre esté bien. Y después, bueno, el partido ese de acá estuvo sufrido. Sí, con el famoso himno de Zurdo Besio. Todo, y con el juez. Con el juez que quería... En un libro... lo confiesa... Que le decía a Lugano que cortara el himno. Y se empezaron a insultar mientras pasaba el himno. Claro. El juez del partido, el italiano... no, suizo. Máximo Busacca, pero... sí, tenés razón, el suizo. El Pintur ese, que parece un artista, ¿no? Claro, un actor de Hollywood, una estrella, que le decía, Lugano, vamos a cortar porque esto está larguísimo. Sí, que iba a suspender el estadio, que iba a mandar a suspender el estadio. Y claro, ese partido fue una fecha patria, recordemos, y por norma hay obligación de tocar el himno entero. Claro, pero eso fue, aparte que hasta hoy, hace poco lo hablaba con alguien, no me acuerdo, que decía que el himno ese, habitualmente hasta los jugadores están acostumbrados a que es la introducción, y que a veces nos pasa hasta cuando vamos a un acto en la escuela que aplaudimos cuando termina la introducción, porque estamos acostumbrados a eso. Obvio. Y la versión completa, y no artísticamente, yo no entiendo mucho de música, pero me imagino que tuvo sus arreglos y sus méritos estilísticos, pero bueno, como que un poco sacó del partido hasta los propios jugadores uruguayos, ¿no? Que tuvo como ese toque ahí. ¿Y vos crees que Uruguay es sensato suponer que podemos estar... Y yo creo superando etapas, por decirlo. Uruguay es... Primero, el Mundial es un mes en el que te jugás todas las chances en esa semana de la fase de grupo, y dependés, ¿no? Yo qué sé, de repente si vos te encontrás con que en ese mes Cavani está como está ahora y Suárez está como estaba la temporada pasada y el resto del equipo está firme, y creo que Uruguay tiene material como para hacer un buen mundial o pasar por lo menos alguna fase. Pero después, sin duda que como que esta renovación que se ha dado, no tan hablada, porque es como que bueno, todo el mundo estaba con eso de bueno, que Tabaré no quiere renovar, y como si el hombre no supiera que de repente, bueno, todos los jugadores tienen ciclos, y que hay momentos de una eliminatoria que no son para de repente tirar a un Valverde a la cancha cuando está jugando la clasificación o lo que fuera, tenés que buscar. Pero ese los reproche, momentos. Además, no aplicaba con la trayectoria de Tavares en la selección, ¿no? Claro, y además que... De jugadores que... ¿Se acuerdan que se hablaba del club amigos? Que siempre... Claro, eso... Y yo le decía, pero pensá en los que jugaron en Sudáfrica y pensá ya que estuvieron en Sudáfrica y que ya no estuvieron en la Copa América de
Claro, y aparte está eso también muy loco de que, bueno, Alemania ganó la Copa de las Confederaciones con un equipo, entre comillas, B. Sí. Entonces decía, como que muchos detractores de Tabárez diciendo, no, pero ves el ejemplo de Alemania y comparándonos con Alemania. Otra vez, ¿no? Cuando claro. ¿Cómo no somos campeones del mundo? Nosotros tenemos como esa falsa creencia instalada de que porque somos Uruguay tenemos que ser favoritos y somos grandes, y vos irracionalmente pensás que vas a jugar contra Brasil y tenés la obligación de ganarle. ¿Y a qué atribuís, hablando de esto que acabas de decir, a qué atribuís que objetivamente los logros, ni siquiera hablo de las cuestiones subjetivas o menos conocidas a propósito del llamado proyecto, que apenas los conozcas también se vuelven indiscutibles, ¿estamos de acuerdo? Claro. Pero hablemos solo de la cancha, hablemos solo de los resultados, hablemos solo de las tablas de posiciones y los logros, ¿no? Ningún técnico en la historia de Uruguay, exceptuando los técnicos que se coronaron campeones del mundo en el 30 y el 50, porque nada es igual a eso, claro, por lo menos desde mi perspectiva, sí. igual que la medalla de oro, ¿viste? Claro, sí. Un país tiene una medalla de oro y otro tiene 72 medallas de oro, de plata, está primero el medallero, el de oro, claro, ¿no? Bueno, yo considero que en el Mundial es eso. Pero todos sabemos que en el 30 ni hablar. En el 50 un poquito menos, pero aún así, el rol de los técnicos era muy distinto al de hoy día, al de hace ya 40 años. ¿Estamos de acuerdo? Sí, era totalmente accesorio, si se quiere, o secundario. Pero, porque si no sería incoherente mi discurso, los pongo a ellos en el punto alto. Claro. Después, el mejor técnico de la selección uruguaya es, en cuanto a logros, sin duda y por destrozo, Oscar Washington Tabárez. Sí. En cuanto a lo que ha obtenido y para las cosas a las que fue contratado. Sin embargo, a pesar de eso, soy de los que cree que el grado de reconocimiento que eso implicaría en cualquier otra circunstancia está un tanto alejado. ¿Se entiende? Yo creo que la mayoría de las personas tienen onda con Tabárez, pero no tiene la onda que en otras circunstancias debería tener. El número de detractores, y en particular de quienes generan opinión, es subrayadamente intenso. ¿Me das tu hipótesis luego de la pausa? Dale. ¿Por qué? Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos conversando con el autor de Que vuelva la celeste de antes, Sebastián Cittadini. Ya volvemos con la mañana en camino. La mentira es un bicho de patas cortas. Último tramo de la charla con nuestro invitado, último tramo de la charla con Sebastián Cittadini, Que vuelve a la celeste de antes. ¿Se puede decir que vos sos periodista de fútbol? No sé, como diría el mencionado Andrés Reyes, que lo nombramos hoy, no sé si me siento periodista, o sea, es un poco que he tenido algunas incursiones, pero... Hay una prueba del 9 infalible para decir si tenés raza de periodista. Periodista de fútbol de los de antes, para seguir la lógica de tu libro, Que vuelve a la celeste de antes. ¿De qué cuadro de fútbol sos? De Peñarol. Ah, no, entonces no sé. Debiste haber dicho River, debiste haber dicho El Tanque, debiste haber dicho... Muy Miramar, te puedo decir que es como ¿ves? mi cuadro B, digamos. Pero va a empezar a ser A si querés ser un verdadero claro, hincha de... Al punto tal que en mi condición de hincha de Liverpool, cuando por mi trabajo me volví un poco más notorio, no mejor ciudadano por eso... La gente creía que era oportunista o estratégico. Claro. Y la pregunta que continúa era, ¿pero de los grandes? ¿No? Claro, sí, eso aparte es como lo primero que le preguntan a alguien cuando dice claro, que es de un cuadro de los que viste que en Argentina chicos. Eso por otras razones, ¿no? En Argentina los periodistas muchos dicen, sí, me gusta Independiente, me gusta Vélez, me gusta Boca, me gusta, ¿no? Sí, eso acá capaz que se empezó como a romper un poco, ¿no? Que hay algunos que están más... Lo que pasa es que allá hay más pluripartidismo. Allá también hay, claro, los grandes son 6, ¿no? Claro, y hay otros equipos también más importantes o con más arraigo. Bueno, te hablaba de Tabárez. ¿Por qué, a pesar de los goles que ha hecho Tabárez, por decir de algún modo, aún hay gente que lo mira... para usar al propio Tabárez, con la boca torcida? Y eso, mirá, es como que hay gente que te dice, detractores de Tabárez, ¿no? Diciendo, bueno, en 11 años, 12 años ganó solo una Copa América. Como si fuera algo
algo habitual, ¿no? Obligatorio, que lo que decías vos hoy en día, que es muy difícil clasificar a los mundiales y vamos clasificando a 3 de forma consecutiva, como de repente no hicimos, o sea, una sola vez lo hicimos, allá por la década entre los 60 y 70. 62, 66... 70 y 74. Ahí fuimos 4 veces. 4 veces. Claro. Y bueno, y lograr esto, por ejemplo, de una clasificación directa, con todo lo que tuvo en el medio, ¿no? O sea, esos mismos detractores manejando como una crisis, cuando el equipo terminó clasificando segundo, por detrás de Brasil, que bueno, Brasil se despegó en un momento, y es Brasil, ¿no? A lo que iba hoy. Es un país que tiene el mismo número de futbolistas federados que nosotros habitantes. y sin embargo, es como que todos, en mayor o menor medida, nos instalaron ese chip de que, che, a esto hay que ganarle porque le ganamos la final del 50, y si vos repasás estadísticamente, en el historial nos ganaron la mayoría de las veces, claro. Y no sé cuánto hace que no le ganamos un partido oficial. Creo que es el 1-0 aquel de las eliminatorias para Corea-Japón con el gol de penal de Magallanes. Si no estoy en... Acá en el Centenario. Acá, sí. Si no estoy errado, creo que fue ese. Que el Facha Carini, el arquero, agarra una pelota que me parece que se la mete para adentro. ¿No te acordás? Sí, me acuerdo. Una pelota, entre comillas, boba. Siga. ¿Te acordás? Un centro llovido, lo agarra y se va para dentro y del arco. retrocede. Y yo nunca nadie mostró esa imagen. No. Yo soy de lo que cree que se metió en el arco. Y ahí no existía el VAR todavía, si no estábamos en el horno. No habría ido esta... El VAR es uno solo, señor, dijera claro, Kesman. Y con B larga. Claro. Y esta hermosa generación de los héroes del 2002 no habrían ido allá por Corea y Japón. Pero es verdad, le hemos ganado poco, aunque recuerdo yo 2 partidos deliciosos que los vi, los 2 en vivo. La del 50 no la vi, por obvias razones, pero sí vi la del Mundialito. Ese que iba a ser un bebé, yo no era un bebé, me había vestido todo de celeste, era un adolescentón que fui y vi la final, que se la ganamos a Brasil. Claro, 2-1. Y vi la final de la Copa América del 95, dirigida por el gallego y Morena. El Pichón Núñez, claro. y Morena. Y esa también se la ganamos, claro. La final. Sí, eso fue un partidazo. Es decir, ¿algún que otro partido? Pero en realidad técnicamente fue un empate. O sea, me refiero a ganar en los 90 minutos. Creo que es cierto, fuimos a penales. La última sí fue esa. Es verdad. Pero bueno, un poco lo que vos decías, ¿no? Preguntabas de por qué Tavares tenía ciertos sectores que lo resistían. Y creo que viene de la mano con eso de que acá los uruguayos tendemos a ser un poco recelosos de reconocer el éxito ajeno y las cosas que se hacen bien. Por ahí hay como algún sector que le pueda tener cierta reticencia ahí a reconocerlo por cuestiones ideológicas tal vez, o de identificación con Peñarol por haberlo dirigido hace mucho tiempo, y un poco me parece que eso lo que hace es que de pronto hay hinchas de Nacional que no terminan de tragarlo, mastican, pero... Y por ahí sí... Hay algunos casos que se da que no comulgan demasiado con él, por eso, que creo que son los menos, y después sí hay capaz que una incidencia más fuerte de personas que políticamente están en otro que lo ven demasiado de izquierda, el hombro, por lo menos. O que lo identifican, con eso, como de lo mismo que se mencionaba de la política del club de amigos, de asumir o inferir que Tavares permanece al frente de las elecciones porque el gobierno es de izquierda y él es de izquierda. O sea, una asociación me parece un poco burda, claro. Y liviana, pero que no, y después es eso, ¿no? De que por ahí en Uruguay todavía seguimos teniendo como ese sentimiento instalado de que, bueno, dentro del proceso se llegaron a finales del mundo sub-17 y sub-20, sí, pero se perdieron. Claro. Y es fracaso perder una final del mundo. Pero es curioso porque Púa, que perdió una final del mundo también, ¿te acuerdas que en su momento se había transformado como el nuevo... Claro, sí. El nuevo héroe, ¿no? Lo que pasa que esa generación de los juveniles de Malasia marcó un punto también no sé si de inflexión, porque bueno, la década del 90 fue una década de ostracismo para el fútbol uruguayo. Fue la década siguiente a los últimos logros continentales de los clubes grandes, y después tuvo esa
corta participación en el Mundial 90, y después como que bueno, cuesta encontrar puntos de destaque, la Copa América que mencionaste del 95, y después esos juveniles que como que lograron poner a todo el pueblo futbolero atrás, ¿no? Con esa campaña bastante memorable y recordada. Recuerdo un cisma generacional en ese momento, porque Uruguay regresa luego de perder frente a Argentina en la final, ¿no? Claro, y hay caravana, recibimiento. Recuerdo que hay caravana y gente, y recuerdo, pero así, un cisma generacional bien distinguido, sí, entre gente más grande de edad diciendo no se festejan, y muchachos que no entendían eso diciendo, che, a Uruguay le fue bien, ¿cómo no vamos a salir a la calle? Claro, ¿no? sí. Era bien como el claro, sí, el desencuentro generacional, ¿no? Como que lo mismo que después mucha gente que incluso algunos jugadores de los que lograron el cuarto puesto en México 70, en alguna entrevista después de Sudáfrica decían, bueno, pero yo no entiendo, porque nosotros cuando volvimos de México, claro, salir cuarto era un fracaso, y no entiendo, claro, por qué hay caravana, recibimiento. Y bueno, por ahí volvemos a lo que decíamos antes, el contexto histórico. Un mundial de 32 equipos no es lo mismo que un mundial de 24 ni un mundial de 16. Eran de 16. Claro, y los mundiales de no sé, el de Brasil del 50, Uruguay tiene la suerte de que, hablando de la famosa fase de grupo, nos determinó que jugábamos solo con Bolivia, porque el otro que estaba, no me acuerdo quién era, o los dos que estaban no se presentaban en el Mundial, y jugamos solo con Bolivia, le ganamos 7-0 y ya estábamos en semifinales. Después es innegable que esa final es la única final de la historia en la que a un equipo le servían 2 resultados y todavía arranca ganando. Exacto. Entonces eso es inigualable, pero la campaña del Mundial en sí... esas dos cosas, arranca ganando y era el local. Y era local y tenía 200.000 personas alentando, y eso no nos lo saca nadie. No. Pero sí, en el contexto histórico, obviamente está mucho más caro ir al Mundial y hacer una buena campaña. Hoy en día, en el fútbol, claro, tan globalizado y tan donde lo económico que vos traías hoy al principio, ¿no? De que se mide el éxito o el fracaso de una política de juveniles de un club X, llámese Nacional, Peñarol o Real Madrid, Barcelona, en términos de, bueno, ellos no venden jugadores, pero los de acá es, bueno, los juveniles funcionaron o no funcionaron en función de que vendimos a uno y salvamos el presupuesto del año. Lo económico es tiene más peso que nunca en el fútbol, y bueno, toda esa cuestión romántica o lírica que se trata de poner acá en el espíritu del libro, pasa por... En la foto estás con una camiseta de la selección que ya no se usa, ¿verdad? La NR, es esa. Sí. Justamente la Copa del 95. Sí. ¿De gusto fue? Esa es la que se usó después de eso en una copa que era la Rey Fad, que era la de las confederaciones. La del 95 era celeste, no tenía negro. Los vivos eran azules, un poquito más oscuros. Azules. Sí, y esta me la prestó un amigo que es coleccionista de camisetas. Pero de gusto elegiste esta, ¿no? Claro, es un poco como dentro del idioma común que manejamos en ese contacto con la gente que sigue la página, es como que las camisetas de esa época, ¿no? La NR, la L Sporto, esa con los cordoncitos del Mundial 2002, como son 2002, las que están arraigadas como preferencia de los hinchas. Bueno, quiero decir además, para terminar, que el libro está, bueno, para los futboleros es un éxito asegurado, te vas a entretener, te va a gustar. Tiene ese doble mérito desde mi punto de vista, que hay humor e ironía, y solo hay humor e ironía si hay inteligencia, y así que es un valor que yo valoro, disfruto y agradezco. Pero asimismo hay como recorrida histórica por tiempos, por personajes, por momentos que yo también celebré, y que sirven también para este túnel de memoria emotiva que cada uno recorrerá a su antojo. Claro, eso lo que tiene de bueno es eso, ¿no? Que son cosas que capaz que el que no las vivió las leyó o se las contó a alguien, y bueno, esa historia del fútbol uruguayo está y es real, y la tenemos bien ganada. Y la otra cosa que también es buena a los efectos de encontrarse frente al libro, que en sí mismos los capítulos obran con independencia, los artículos, capítulos, por lo tanto se pueden leer de acuerdo al gusto del consumidor. Puede arrancar por el epílogo si quiere, no va a tener problema. Bueno, yo te confieso que lo primero que hice fue leer el epílogo, y lo que pasa que porque me dio inmensa curiosidad. Esa figura pesa. Claro, que el Canario García esté escribiendo, ¿no? Y te lo dije, creo, al pasar, que me gustó mucho lo que escribió, cómo lo escribió y las cosas que dijo. Así que bueno,
Mucho éxito, Sebastián, con este libro y nos reencontraremos Dale. más temprano que tarde. Muchas gracias. Si me dejás pasar rapidito un aviso, el domingo voy a estar presentando el libro en la Feria de Ideas Más, ahí en el Parque Rodó, a las 20 horas. Que me va Feria a estar... que arranca mañana mismo, 1 de enero. Y me va a 1 estar... de diciembre. Ahí va, me va a estar acompañando Cristian Font y Álvaro Levin, así ayudándome a presentarlo. Así que bueno, están todos los que estén interesados en conocer un poco más o conozcan la propuesta, los espero por ahí el domingo. Sebastián Cittadini, que vuelva a la Celeste de antes de Editorial Fin de Siglo, nos ayudó a poner La Mañana en camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com